Diagnóstico de las crisis de los 3 últimos gobiernos. Resumen ejecutivo. Y volvieron a reunirse en un solo diagnóstico, pero ahora son 3 los causantes de la crisis: Correa, Moreno y Lasso. Cada uno a su tiempo, con diferentes discursos, coincidían con impulsar los sectores agropecuario, agroindustrial, turístico, maderero y apoyar el emprendimiento. Nos decían que Ecuador tiene salidas aún sin petróleo, con una economía moderna integrada al mundo. Y en varios de sus videos, el analista, señor Dr. Manuel Pozo Zumárraga, advertía con frontalidad que el principal problema del electorado es su escasa cultura y fraccionamiento inducido de los ecuatorianos, que no entienden el verdadero valor de la unidad en la diversidad y que terminan ejerciendo su voto por quien ofrece más expectativas o ilusiones de cambio. Votan en plancha o por quien tiene un bonito discurso, y nos decía Correa, Moreno y Lasso y sus aliados la misma cosa son y representarán el continuismo. Y firmaba que no queremos volver al pasado, que no queremos el continuismo del presente. Y hoy, al 2022, nos dice que lo mismo sucederá en las elecciones seccionales del 2023. Queremos un salto al futuro, decía uno de sus videos, y seguimos atrapados en un mar de indecisiones, pero dejemos que sea el mismo analista quien nos resuma en un pequeño diagnóstico sin sesgos políticos sobre este Ecuador de la incertidumbre política y económica, donde suenan cantos de sirena de una muerte cruzada contra la Asamblea o de una revocatoria del mandato contra Lasso, porque en este caos inducido no importa los problemas de la gente, sino la compra de votos y conciencias para no cambiar nada. Los últimos 3 gobiernos de gestión prorrogada y heredada han producido una aguda crisis económica que camina inexorablemente a un colapso como país y demuestra que el modelo económico es insostenible y la gobernanza un karma. La corrupción galopante y el abuso de los recursos, los diálogos truncados, el nulo control de precios, los intentos de golpe de Estado, las revueltas del 30S, de octubre del 2019 y de junio del 2022 en impunidad, demuestran que esta situación no puede seguir en estas condiciones de crisis con dispendio del dinero que debe ser cuidado con extrema rigurosidad, austeridad y responsabilidad. Un modelo basado en el gasto en lugar del mejoramiento de la producción y productividad, la falta de generación de confianza y optimismo para atraer inversiones, la creación de fuentes de empleo, cuando las cifras oficiales demuestran que más del 50% de la población económicamente activa se encuentra entre el desempleo y el subempleo o empleo inadecuado. Ningún gobierno ni de izquierda ni de derecha puede mantenerse en el tiempo en estas condiciones. En los últimos 15 años no se ha avanzado en la reducción de la pobreza, agravadas con el enorme crecimiento del sector público y de sus servidores con altos sueldos. ¿Y qué decir de la falta de políticas públicas en el tema de la inseguridad ciudadana, que nos tienen sumidos en la inseguridad, el miedo, el caos, el terror, ante la amenaza de la delincuencia común y de cuello blanco, la inactividad de la lucha contra el narcotráfico, la pasividad de la Asamblea Nacional en el juego de la confrontación de mayorías y minorías móviles que comercian sus votos en favor de sectores de poder económico y corporativo, sin contar con los efectos de la pandemia que nos ha causado pérdidas de miles de vidas humanas y de recursos por el evidente colapso del sistema de salud, del Ministerio de Salud Pública y del IES. En el gobierno de Correa mucho se habla que en esa administración se han hecho obras como nunca antes. Cierto es. Y hay grandes obras de infraestructura,
pero con costos altísimos porque simplemente no se ha dimensionado la realidad de los recursos que han tenido como nunca antes, por el incremento de los precios del petróleo, del endeudamiento ante los organismos de crédito internacional y por los impuestos a los sectores de clase media y baja. En cambio, que la corrupción e impunidad como nunca se observa en toda la institucionalidad del país, en el IES, en los organismos seccionales, en el sector petrolero, en la función electoral y en la judicial, con la metida de mano en la justicia cuando destruyen el derecho y judicializan la política con sentencias que vulneran la seguridad jurídica, el debido proceso a vista y paciencia de los organismos jurídicos y de control de recursos públicos y privados. Una constitución con un modelo concentrador del poder en el Ejecutivo y que a nadie le interesa su reforma. Ni en regímenes militares se ha conculcado derechos y libertades como en estos 3 últimos gobiernos. Se ha criminalizado la protesta, contrariamente a lo que pusieron en la Constitución vigente. Los mandatarios Moreno y Lasso involucrados en la evasión de impuestos y sus inversiones en paraísos fiscales, mientras que a lo interno nos llenaron de impuestos confiscatorios. Los datos oficiales, no de la oposición, recogidos por expertos y académicos, revelan los enormes recursos que ha tenido el gobierno de Correa, superiores a todos los regímenes anteriores juntos, con un agresivo endeudamiento externo continuado por los regímenes de Moreno y Lasso, con enormes subsidios, tal es el caso del gas y derivados del petróleo, que financian a los que más tienen. Los ecuatorianos sin vinculación política y distantes de estos gobiernos nos preguntamos si la solución es seguir con la política de dejar hacer y de dejar pasar, con el discurso que raya en la demagogia de Lasso, que ha perdido su capital político, o seguir mirando la confrontación de asambleístas glosados o la imposición desde el poder de propaganda y publicidad subliminal para hacer creer al país que todo está muy bien. Y pensar que hay una parte de la población que aún aplaude y defiende a estos 3 gobiernos, ayudados por una prensa pautera y obsecuente al régimen de turno, que causan vergüenza ajena, así como causa repudio ver los perfiles de sin valores y vocación de servicio en todas las candidaturas para las elecciones seccionales del 2023, seguramente por desconocimiento de la realidad económica y social del país. Los lectores votan por sus propios verdugos. Todo esto es señal de ignorancia educativa que produce una crisis cultural y conformismo, porque es bien sabido, ecuatorianos, que quienes no conocen la historia están condenados a repetirla. Soy el doctor Manuel Poz Zumárraga. Difundan este audio. Gracias. El candidato mentiroso. Durante una campaña electoral, un candidato fue de visita a un pequeño y lejano pueblo, llevando regalos como arroz, azúcar, para repartirlo entre todos los habitantes de la zona. Estos regalos, como de costumbre, no eran gratis, sino que buscaba recolectar votos a su favor. El pueblo era tan alejado que los políticos solo llegaban ahí en épocas de campaña. Una vez, reunido con todos los pobladores, empezó a dar su elocuente discurso. El candidato pidió que le hagan saber cuáles eran las necesidades y las urgencias del pueblo. Amigos, tengo la mejor intención de ayudar a este pueblo abandonado y a todos sus habitantes. Ustedes son mis hermanos. Yo soy del pueblo y para el pueblo, decía fuertemente el candidato. La gente escuchaba y gritaban en coro su nombre, hasta que el líder del pueblo habló. Mire, señor candidato, le agradecemos por todos los regalos que nos dio y nos gustaría que cuando sea elegido nos ayude construyendo una carretera para que de esa manera nosotros podamos llevar nuestros productos a la ciudad y así venderlos al mejor precio. Aquí lo que nos falta es la carretera. Al escuchar eso, el candidato sacó inmediatamente su celular y les dijo: ahora mismo me encargo de eso. Voy a llamar al actual ministro de Transportes. Él es mi amigo y le voy a pedir que priorice esa carretera y tan pronto se den las elecciones, empiecen a construirla.
El candidato se fue a un costado, marcó un número y empezó a hablar como quien conversa por teléfono. Al cabo de unos minutos, regresó y les dijo: «Señores, problema resuelto. Acabo de hablar con mi amigo el ministro y ya hemos acordado que la carretera se tiene que hacer con suma urgencia. Por favor, díganme qué otras necesidades y requerimientos tienen». El líder del pueblo, extrañado por el comportamiento del candidato y por la rapidez que éste había solucionado el problema de la carretera, lo miró y le dijo: «Mire, señor candidato, otra cosa que nos falta en este pueblo es señal telefónica para poder comunicarnos. Aquí no se puede llamar ni recibir llamadas, porque no hay ninguna señal de ningún operador. Por eso, me parece raro que usted haya podido llamar a su amigo el ministro de Transportes». Al escuchar eso, el candidato no sabía dónde poner su cara de sinvergüenza. Moraleja: dedicado a todos los candidatos que para ganar mienten y prometen, y cuando llegan al poder lo primero que hacen es acomodar a su familia, a sus amigos, y del pueblo ni se acuerdan. Por eso no seas ingenuo, no seas tonto, no te confíes en falsas promesas. Mejor empieza a construir una vida donde no dependas de los políticos. Trabaja, ahorra, sal adelante y más que todo edúcate, porque un hombre educado nadie lo manipula.